Bienvenidos, bienvenidas a los que se están sumando. Bienvenido Diego, Juan Pablo, Luis Fernando, Carolina Flores. Nos vamos conectando a poquito. Bienvenidos todos y todas. Bienvenido Guillermo, Jimena. Mientras nos vamos conectando, cuéntenos un poquito de dónde se están conectando. Si son otro país, otra ciudad, ¿de dónde son? Yo soy de Antofagasta. Desde ahí. Bienvenida a Antofagasta, entonces. Concepción. Aguante Concepción. San Pedro. ¿De Atacama o de La Paz? No, de La Paz. Perfecto. Bueno, nos vamos conectando a poquito. De Santiago, dice Javier Llévenes. Y ya para ir comenzando de a poco, Maurín de Santiago también, Colombia, dice Luis Fernando, San Carlos, de Fernanda Landaeta. Hola Fernanda. Para ya ir comenzando de a poquito, vamos a comenzar este espacio. Le quiero dar la bienvenida a todos y todas a los que se están conectando. Y bueno, contarles que desde el área Juventudes y Vocaciones de la Compañía de Jesús en Chile, en conjunto a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estamos ofreciendo esta segunda instancia, este segundo ciclo de conversación e información para que podamos profundizar en distintas temáticas que nos llaman la atención. En esta ocasión, el motivo de por qué estamos haciendo esto es porque este 2021 y 2022 estamos celebrando el año ignaciano, tiempo en que se cumplen 500 años desde que San Ignacio de Loyola sufrió la herida por una bala de cañón que dio paso a su conversión, y 400 años de su canonización. Y por lo tanto vamos a tratar algunas temáticas que se vinculan directamente con su vida, y en este caso, el día de hoy, la conversión. Vamos a hablar de este concepto. Y bueno, hoy, Cristian Núñez, candidato a doctor en teología de la Universidad Católica, cuya especialidad es la teología espiritual, santiaguino también, nos va a hablar un poquito sobre lo que es la conversión. ¿Convertir qué? ¿De qué estamos hablando? Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Robinson, por la invitación, y también un gusto conocerlos a todos los que se van uniendo a la transmisión. Justamente. Y bueno, también en este espacio, en esta conversa, nos va a acompañar Sebastián Begel. Él es actual prenovicio de la compañía, es decir, está haciendo su discernimiento para postular e ingresar a la Compañía de Jesús. Actualmente él está en Santiago y está haciendo su apostolado, está haciendo un servicio en el Colegio San Alberto en Estación Central. Hola, Sebastián. Hola, Robinson. Hola, Cristian. Hola a todos. Feliz de estar aquí para poder conversar un poquito acerca de este importante tema. Buenísimo. Entonces, un poquito lo que va a tratar esto es que Cristian nos va a contar, nos va a hablar un poquito de lo que es la conversión. Sebastián va a estar ahí haciendo algunas preguntas para poder abrir la conversa. Y siéntanse todos y todas con la libertad de hacer sus preguntas. Al final también vamos a abrir un espacio para seguir haciendo preguntas que tengan ustedes. Todas las dudas, todas las preguntas que tengan, hacerlas. Y por último, antes de comenzar, antes de darle el pase ya a Cristian, pedirles que por favor mantener el micrófono en silencio para que no haya, para que no se sature el sonido y podamos todos escuchar de la mejor manera posible. Así que el escenario es tuyo, Cristian. Muchas gracias, Robinson. Yo voy a compartir pantalla. Creo que ya, no sé si ya se está viendo. Se ve. Perfecto. Voy a compartir pantalla para poder, digamos, tener un elemento de apoyo tanto para ustedes como para mí, para la conversación que vamos a abrir a partir de esta temática que es tan interesante, ¿no? La conversión.
puntualizar que en la conversación de hoy día, la perspectiva que yo voy a asumir en esta pequeña charla es la perspectiva de la cual yo me he ido especializando a lo largo de los años, que es la teología espiritual, que es un área de la teología práctica. Entonces, ese sería un poco el marco referencial de la conversación que vamos a hacer hoy día. Y principalmente la teología espiritual tiene como una de sus fuentes la experiencia humana. Por tanto, me parece que viene muy a tona, digamos, el tema de la conversión, justamente porque es una realidad que es antropológica, ¿no? Si bien tiene que ver con la relación que el ser humano establece con Dios, el impacto o los efectos de esta relación, en el caso de la conversión, se dan profundamente en el ser humano, ¿no? Me gustaría establecer quizás, para comenzar, un poco el objetivo que me he propuesto para esta conversación, que es comprender la noción de conversión desde el dinamismo que caracteriza la relación interpersonal entre el cristiano y Dios Trino. Eso sería un poco el marco o el objetivo que pretendo que alcancemos en esta conversación. En el fondo es acercarnos a la noción de conversión, pero considerando que la relación que se establece entre el ser humano y Dios es una relación entre dos dinamismos, ¿no? Son dos estructuras. La estructura natural del ser humano es dinámica, en constante desarrollo, y también la acción de la gracia y la vida de Dios es una vida que es, dinámica per se, ¿no? Es el diálogo trinitario que se da, digamos, permanentemente, que entra en relación con el ser humano. Y el esquema que vamos a seguir, o los 3 puntos que me gustaría que pudiésemos conversar hoy día, son primero acercar un poco a los antecedentes de lo que podríamos entender como conversión, algunos tipos de conversión, más que tipo, quizás niveles en que se da la conversión en el ser humano, y después nos vamos a enfocar principalmente en uno de esos tipos de conversión, que es la conversión del cristiano, porque al parecer, quizás puedo estar equivocado, pero gran parte de los que están acá ya han hecho un proceso de fe, ¿no? Están ya quizás en el camino de la vida espiritual, como decimos los teólogos que nos profundizamos en el área de teología espiritual, ¿no? Estamos ya en el desarrollo de nuestra vida espiritual, que tiene sus altos y sus bajos, pero hemos pasado quizás una primera etapa de conversión, en principio, ¿no? No los conozco a todos, como quizás sería interesante si fuese esta una conversación más personal, pero si uno supone eso, ¿no? De que hay quizás un primer paso en esa línea, ¿no? Entonces, comenzando un poco con lo primero, que son los antecedentes, una cosa que es muy básica y muy simple, y que yo creo que la mayoría de ustedes quizás puede reconocer al escuchar la palabra conversión, es que el origen, digamos, de la palabra conversión proviene del latín, que es versus, que tiene que ver con el dado vuelta o lo girado. Por tanto, desde el punto de vista etimológico, conversión vendría siendo la acción y el efecto de hacer algo diferente, ¿no? Por tanto, la noción de conversión trae en su concepción etimológica el aspecto de cambio. Por tanto, desde el punto de vista del sentido general de la noción de conversión, podemos entenderla que se refiere a un cambio de vida, que generalmente se considera dentro de la perspectiva religiosa, ¿no? Alguien se convirtió al catolicismo, alguien se convirtió a la fe del Islam, alguien se convirtió, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se refiere a un cambio de vida en general desde la perspectiva religiosa. Y quizás aquí es donde ya encontramos un primer punto, quizás que no me gustaría profundizar tanto, pero se los dejo como una reflexión, ¿no? Que ya esta primera perspectiva de conversión, desde un sentido más general, en la perspectiva actual en que nos encontramos como sociedad, ya podría haber una primera objeción. ¿En qué sentido? En un mundo en que todos quieren ser autónomos,
que quieren saber disponer libre y responsablemente de sí mismo, convertirse, esta noción de convertirse a algo, suscita en algunos la impresión de encerrarse en un comportamiento obligado, siguiendo con una adhesión de fe a un maestro, aceptando ciegamente dictámenes magisteriales, ¿no? Entonces quizás ahí ya ustedes ven que este sentido general de cambio de vida y convertirse hacia algo puede tener o puede sonar para la cultura actual un tanto, digamos, dependiente, ¿no? Pucha, si todos queremos ser independientes y queremos ser las normas, nosotros la propia norma de nuestra vida, de nuestra existencia, ya la noción general que estamos abordando de conversión puede tener una especie de ser una pequeña piedra de escándalo, digamos, a los ojos de quien pretende ser libre y no tener ninguna ligación con nada, ¿no? Que fundamente su existencia, aunque eso per se es muy difícil, o yo podría decir que imposible, ¿no? Siempre estamos queriendo vincularnos a algo. Pero esa podría ser una objeción cultural que se ve a esta noción del sentido general, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos y hacemos un paso más en la profundización de la noción de conversión, en el sentido particular de la visión de la teología espiritual, digamos, y una visión quizás un poco más, digamos, más particular y más explícita o más precisa, si ustedes quieren, de la noción de conversión, alude a toda decisión o innovación que de alguna manera nos acerca o nos conforma más con la vida divina. Vean ustedes que aquí estas dos nociones de conversión, que son complementarias, nos pueden ayudar un poco al paso siguiente, que es tratar de entender cuáles podrían ser los tipos de conversión, ¿no? Aquí, si nosotros nos damos cuenta, en el sentido particular que tiene la noción de conversión, vemos que podríamos decir junto con Goffey que la conversión no dice relación a un momento particular de la propia existencia, ¿no? Aunque se puede tomar una decisión repentina, capaz de innovar del todo el propio comportamiento habitual, tal decisión, por lo regular, no se inscribe en un espacio restringido de tiempo. Una conversión auténtica se va estructurando dentro de un fluir continuo y se profundiza en trechos sucesivos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Debemos considerar que nuestra estructura natural es dinámica. Siempre estamos cambiando, siempre nos estamos desarrollando, siempre nos estamos cuestionando. Por tanto, en la vida misma, la conversión se debe hacer o se debe renovar, si ustedes quieren, día a día, porque constantemente yo me veo enfrentado a ciertas tomas de posición, a ciertas, digamos, decisiones en la vida de cada uno, ¿no? A partir de esto, entonces podríamos acercarnos a los tipos de conversión que nosotros podríamos considerar, ¿no? Hay un primer tipo, o si ustedes quieren, nivel de conversión, que se reconoce como la primera conversión, que alude a esta primera noción más general de cambio de vida, que es la que en ciertos diccionarios de espiritualidad se conoce como la conversión inicial o la conversión del pagano. ¿En qué sentido conversión del pagano? Porque se admite la existencia de Dios en la propia vida, en un momento determinado. O sea, hay un paso en que me abro a esta acción de la gracia en mi interior. Siempre en estas circunstancias, o la mayoría de las veces, queda muy palpable la iniciativa divina. Siempre la iniciativa es de Dios, pero en algunas veces es menos explícito que otros. Por ejemplo, en el caso de San Ignacio, que es quien probablemente nos reúne a nosotros en esta discusión, digamos, en esta conversación, es muy evidente, ¿no? Inclusive ahí puse una imagen
que nos recuerda lo que él vivió después de la herida en Pamplona, ¿no? Que fue un momento determinado que podríamos quizás individuar en el tiempo, en el cual, fruto de la acción de la gracia en el interior del alma de San Ignacio, él decide hacer un cambio de vida, ¿no? Pero también se podría decir que esta conversión inicial podría corresponder a aquel momento en que personas que, por ejemplo, muchos de ustedes quizás que pueden haberse formado en el seno de una familia quizás católica, en el momento determinado de su vida en que se hacen consciente de esa relación interpersonal con Dios, podríamos decir que también se da una especie de conversión inicial, porque ustedes se hacen responsable conscientemente de su propia vida espiritual, ¿no? Y es ahí inclusive en donde nosotros podríamos considerar que se da el verdadero inicio de la vida espiritual de una persona, ¿no? Porque si bien la experiencia cristiana es previa, porque el bautismo no necesariamente, por ejemplo, nosotros somos conscientes de esa realidad, pero el inicio de la vida espiritual propiamente se da cuando yo soy consciente de esa relación, ¿no? Entonces ahí podríamos establecer una primera conversión. Sin embargo, debemos considerar que, como decía anteriormente, esta conversión debe ser permanente. Es decir, es la conversión de todo cristiano, a partir de cada decisión libre que se hace día a día en relación con Dios Trino, teniendo como fin la unión esponsal del alma con Él. ¿Por qué es importante considerar esta segunda etapa, este segundo nivel de conversión? Porque yo creo que ustedes deben de haber sido testigos de muchos casos, o quizás les pueda haber pasado a ustedes mismos, que uno parte después de esta primera experiencia, que generalmente es una experiencia paradigmática, dramática, que nos toca lo más profundo del alma, que nos hacemos grandes propósitos y partimos como un Porsche, pero después acabamos terminando como carretas, ¿no? Algo pasó, se desinfló esa primera conversión. Por tanto, si nosotros consideramos que el fin de la vida espiritual es la unión esponsal con Dios Trino, para llegar a esa unión, o para que esa unión se complete en el status vía, en este peregrinar por la tierra, tiene que haber una conversión permanente. Y es a esta conversión permanente es a la que quiero dedicarle un par de minutos antes de que quizás podamos abrir la conversación, ¿no? Y tiene que ver con la experiencia cristiana. Cuando nosotros analizamos qué es una experiencia en general, la mayoría de los fenomenólogos o de los estudiosos, digamos, a nivel general, consideran que la experiencia es la relación que establece un sujeto con la realidad que tiene enfrente, ¿no? Que puede ser una relación con la naturaleza, puede ser una relación con otro, puede ser inclusive una relación consigo mismo, la experiencia interior. En el caso de la experiencia cristiana, se adscribe a una experiencia más amplia que vendría siendo la experiencia religiosa, ¿no es cierto? La experiencia religiosa es la relación que un sujeto establece con un ser trascendente de en quien fundamenta su existencia. En el caso de la experiencia cristiana, es una experiencia religiosa que está culturalmente mediada con unas ciertas características particulares, que en el caso nuestro es la experiencia con Cristo, ¿no? Una experiencia del sujeto cristiano con Cristo. Ahora, ¿qué características tiene esta experiencia, ¿no? Que es propiamente tal lo que podríamos profundizar en esta etapa de conversión, en la inicial y en la que se debe renovar permanentemente. Primero, si nosotros nos acercamos al sujeto, vemos que esa experiencia afecta todos los aspectos de su estructura corpóreo-espiritual. Desde el punto de vista afectivo, la experiencia cristiana hace resonar todo el fondo de la persona en adoración. Esa experiencia de encuentro con Cristo, no solamente, y sería una reducción espantosa, pensar que la experiencia de encuentro se da solo en el ámbito intelectual, ¿no? No, para que sea una experiencia verdaderamente humana,
asume todo el aspecto de nuestra constitución. Por tanto, el aspecto afectivo, evidentemente que se toca, ¿no? Y quizás ahí está el error que apunta el Papa Francisco en Christus Vivit cuando critica ciertas pastorales que luego de la experiencia inicial de conversión de los jóvenes se dedican solo a la formación moral y doctrinal de las personas, como si eso fuese lo único que involucra la experiencia cristiana. Y claramente que no. Hay que hacer un ejercicio de renovación y de profundización de esa experiencia de encuentro con Cristo, que no solo involucra el aspecto intelectivo, sino también el aspecto afectivo, ¿no? Eso es una cosa que es súper importante de considerar, creo yo, a mi juicio, ¿no? Otro aspecto es el volitivo, que acoge y se da libremente como persona, el aspecto de la actitud, de la voluntad del sujeto que se da en la actividad que lo lleva a un compromiso real de la vida entera, y también el aspecto comunitario que tiene la experiencia cristiana, en que yo no soy un individuo apartado del mundo, sino que solidarizo con la familia de los que han recibido este don, ¿no? Y si nosotros nos vamos al objeto, si ustedes quieren, de la fe, objeto entre comillas, ¿no? Porque también es un sujeto, por eso es una relación interpersonal. El objeto de la fe o el objeto de la experiencia cristiana, que es Cristo mismo, tiene un aspecto trascendente, porque es alguien que está más allá del alcance humano. No es solo una ideología. Yo no sigo a Jesús de Nazaret como un revolucionario que levantó al pueblo, solamente como una persona con muy buenas ideas, ¿no? La experiencia cristiana reconoce en Jesús de Nazaret a Dios. Por tanto, es una experiencia con lo trascendente, pero que también es inmanente, porque es el centro de atracción y eje de mi propia existencia. Es algo que se da en lo más profundo de mi ser, ¿no? Ahora bien, esta experiencia cristiana que se da de esta manera, ¿en qué sentido se podría decir que necesita de una conversión permanente? Pues bien, y con esto quizás podemos concluir lo que les tenía un poco preparado, es que esta experiencia, así como existen niveles de conversión, una primera conversión, si ustedes quieren, que es un cambio de pagano a creyente, o cuando soy consciente del inicio de la relación interpersonal con Dios, esta experiencia cristiana también tiene ciertos grados de profundidad que necesitan una conversión permanente para llegar a la experiencia cristiana más profunda. Vean ustedes, hay una primera, y vean ustedes si en este momento que conversamos, de una manera quizás muy ignaciana, pueden ir haciendo un examen de conciencia y ver quizás de situarse ustedes en qué nivel de profundidad la experiencia cristiana se encuentran. Esto está presente en Caminos del Espíritu, quizás es un teólogo español muy reconocido, Federico Ruiz, que nos expresa esta realidad, ¿no? Y la primera, como primer paso quizás, o primera etapa, o primer nivel más superficial de la experiencia cristiana, es la experiencia impresión, que es aquella que es la más superficial, que es una reacción subjetiva de la impresión de gozo y placer. Y en este sentido, miren ustedes que es tremendo, pero aquí, si lo vamos a profundizar, en realidad aquí no hay relación. Los objetos o las personas sirven solo de pretexto para yo sentir algo. Es lo que uno reconoce como el turismo espiritual. Son personas que buscan constantemente solo impresiones religiosas. Es, por ejemplo, aquel que si no consiguió llorar en el retiro no sirvió para nada. O si a la hora de comulgar no sentí esas mariposas en la guata, esa comunión no tuvo ningún efecto. Perdón la expresión fuerte que voy a decir aquí, espero que me perdonen, pero creo que en el lenguaje directo y quizás burdo de lo que voy a decir puede ser más comprendido la realidad de este tipo de experiencia. Esto vendría siendo casi que una especie de masturbación espiritual, porque lo único que busco es la autocomplacencia. Quiero sentir, quiero sentirme bien, quiero sentir paz, pero no hay relación. No se establece una relación con el otro, y en este caso, con Cristo. Pues bien, hay un nivel un poco más profundo y más quizás auténtico de la experiencia cristiana, que son lo que se catalogan como experiencias. Son más personales y profundas. Aquí efectivamente sí hay relación.
son ciertos momentos privilegiados, es que experimentamos con mayor hondura el sentido de la vida o la presencia de Dios. Por ejemplo, no sé si a ustedes les puede pasar que están, por ejemplo, en la misa y están escuchando la liturgia de la palabra, y hay una frase en que ustedes como que sienten que Dios se las dijo a ustedes mismos. Ya no es el cura que está hablando, no es la misa, eso es para mí. Ejemplo paradigmático de eso, probablemente ustedes lo habrán escuchado, San Antonio, cuando entra a una iglesia y escucha el texto del Evangelio que habla sobre el joven rico, ¿no? Y que no se atrevió a dar el paso de seguir a Jesús por el apego que tenía en los bienes, a pesar de ser un joven que practicaba la virtud, etcétera, etcétera. En ese momento San Antonio, cuando escucha eso, dice, esto es para mí. Bueno, ahí él tuvo una experiencia, ¿no? Son esporádicas, no siempre se dan, pero son preciosas y a base de ellas se llega a un tercer estadio, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de experiencia y experimentamos a Dios de esa manera, nosotros deberíamos como que guardar, Edith Stein dice, como un tesoro de experiencias que se guarden en lo más profundo del corazón porque ayudan de alguna manera a pasar a este tercer estadio, que es la experiencia cristiana propiamente tal, en la cual se decantan todas estas otras experiencias, algunas relevantes y otras no tanto, y como que se funden con la persona y hacen lo que es verdaderamente alguien que vive la experiencia cristiana, ¿no? Que de alguna manera estas experiencias originarias que le integran han perdido su perfil individual y dan paso a una madurez cristiana envolvente. Por tanto, si ustedes ven todos estos grados de profundidad de experiencia, para llegar a ellas es necesaria la conversión permanente. O sea, para que hoy celebremos los 500 años de la conversión de San Ignacio, es porque San Ignacio tuvo que renovar permanentemente esa conversión inicial y llegar a este estadio, digamos. Evidentemente que esto sin la ayuda de la gracia sería imposible, pero también el papel de la libertad es fundamental, ¿no? Estos pasos, si ustedes quieren, a la línea en la visión de Juan de la Cruz, digamos, de purificación de la voluntad, que hacen que la experiencia cristiana tenga verdadero sentido en una persona y podamos ver efectivamente cumplido en otros o en nosotros mismos aquella expresión de San Pablo que decía, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto es un poco lo que les quería presentar de manera inicial, digamos, como para que pudiésemos establecer quizás una conversación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa como presentación muy interesante sobre la conversión, qué se entiende por conversión y cuáles son estas distintas etapas de la conversión cristiana, estas experiencias más superficiales a las experiencias más profundas. Y en específico, me llamó mucho la atención esta última parte que tiene que ver con la experiencia, porque en el fondo la conversión, como decías tú, este cambio de vida, esta como decisión de acercarnos más a la vida divina, pero en específico la experiencia tiene estas varias como etapas de profundidad y que requiere también un espacio como de conversión permanente para vivir verdaderamente esta conversión cristiana. Y como decías tú, esta primera etapa de conversión, que puede ser un poco más superficial, esto que tú decías que era como un turismo espiritual en algún sentido, porque está caracterizado un poco por estas como sensaciones, sentimientos que uno va encontrando en algún sentido placenteros y que los busca constantemente. ¿Cómo se puede hacer para pasar al siguiente paso en la vida espiritual? Porque en el fondo, cuando uno, sobre todo en una cultura donde las experiencias, como tú decías al principio de tu presentación, como de autonomía, pero también de búsqueda de placer, es algo como constante actualmente. ¿Cómo pasar de esta como primera etapa de la conversión, donde uno lo que busca son estas experiencias donde tiene mariposas en la guata, donde se emociona constantemente, donde hay estas sensaciones como placenteras en algún sentido, donde uno experimenta a Dios ciertamente,
pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué herramientas? ¿De qué modos o qué formas existen para ir profundizando la fe? Porque probablemente el fondo también tiene mucho de gracia divina y de perseverar un poco en este camino de fe, pero ¿cómo salir un poco de esa conversión primaria en algún sentido, de esta búsqueda solamente de sensaciones y no de una experiencia plena de fe? Sí, bueno, tu pregunta es como bien, bien interesante y bien compleja de abordar a la vez, pero yo creo que quizás clarificar algo que vale la pena considerar, que cuando hablaba de la experiencia, esta primer estadio, digamos, de la experiencia de impresión, puede suceder, vean ustedes, que esa experiencia de impresión sea previa a una conversión verdadera. Porque puede ser que una persona esté viviendo en una vida religiosa, digamos, o esté practicando la religión católica en particular, pero no haya experimentado un verdadero encuentro con Cristo. Y en ese sentido podría ser que una persona no convertida esté en este primer estadio de experiencias de impresión. Por ejemplo, muchos de nosotros, por ejemplo, hemos nacido en la tradición, en el seno de una familia católica. Y participamos en la iglesia y tal, pero no ha habido un verdadero encuentro con Cristo. Voy a misa porque mis papás fueron a misa siempre, y efectivamente puede haber ocasiones en que por ejemplo, en el retiro, lloré, porque efectivamente me encontré con una emoción súper fuerte que refería a mi infancia y tal, pero si ustedes se dan cuenta, en ese grado puede ser que no haya un encuentro verdadero con Cristo, haya solamente una introspección particular, etcétera, ¿no? Entonces, quizás ahí no habría necesidad de homologar, digamos, la primera etapa de la conversión con esta primera estadio de lo que se llaman experiencias espirituales como la experiencia de impresión, por una parte. Segundo, me parece que sería interesante como considerar que a lo largo de la historia ha habido una especie de desarrollo y que creo que ahora estamos en vías de despegar un poco de eso, de separar el aspecto corpóreo con el aspecto espiritual, ¿no? Entonces, creo que tampoco eso sea una vía interesante para comprender el tema de la experiencia cristiana. O sea, es decir, bueno, un camino para yo poder purificar la intención es no hacerle caso a las emociones, no hacerle caso a lo que yo siento y dedicarme solamente a la ascética. No, no, no. O sea, no es que sean como dos caminos diversos también. O sea, a ver, para poder llegar al encuentro con Cristo, debo decidir no sentir nada. No, no. Pero saber darle el lugar que corresponde. Hay veces en que la acción de la gracia divina se hace sentir palpablemente en nuestra vida, ¿no? Y es lo que pasa un poco, muchos de ustedes tendrán relaciones de pareja y lo podrán decir mejor que yo, ¿no? Probablemente en la etapa de enamoramiento uno siente cosquillas en la guata y eso es súper bueno. Y probablemente después que se va pasando la vida, digamos, en el caso de los que estamos casados, no es que todos los días cuando amanece uno con la señora se ve la princesa ideal y cómo estás mi Dulcinea, y no, o sea, no es así. Hay etapas en que uno no siente nada, pero eso no significa que el amor desapareció, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, es saber darle el lugar que corresponde, un lugar importante, que es el tema de la afectividad, mi tesis doctoral, por ejemplo, tiene que ver con el tema del sentimiento, y el lugar que tiene el sentimiento en la experiencia con Dios, y no es solo la emoción superficial, sino que es el sentimiento, efectivamente, es una vía de acceso al conocimiento. Si yo estoy frente, por ejemplo, si alguno de ustedes me conoce y le caigo mal, probablemente ese sentir que yo le caigo mal va a hacer que se cierre un poco el intelecto para entender o comprender lo que estamos hablando. O sea, hay una toma de posición que nace efectivamente del sentir. Entonces, como dejar de lado esa realidad para enfocarme solamente en lo ascético, en el comprensión o en alimentar esa relación desde el punto de vista meramente intelectual, creo que no es la vía. Pero sí darle el lugar que corresponde, ¿no? Agradecer a Dios cuando se me hace sentir, y como decía, ¿no? Edith Stein, guardar esas experiencias y atesorarlas, porque efectivamente no sé si ustedes han visto que en la arquitectura medieval es muy común y es muy recurrente encontrar un círculo al lado de un rombo.
círculo, rombo, círculo, rombo. Si ustedes van a las catedrales medievales, en algunas partes, en el suelo, está ese símbolo. Bueno, no es meramente decorativo, sino que reconoce, bueno, primero el desarrollo de la vida humana y también de la historia. Y el rombo es muy propio de lo que yo estoy queriendo explicar. Que hay veces en la etapa de la vida espiritual que estamos como súper apretados, como que sentimos que estamos asfixiados, que no sentimos nada, que no nos sentimos consolados por Dios. Bueno, tenemos que tener confianza y esperanza de que somos amados por Dios y que va a venir un momento en que vamos a sentir ese amor. Ahora no. Pero también, cuando estamos en ese auge de sensibilidad, saber de que eso no es permanente, que va a venir otro momento de dificultad, y bueno, y así. Por eso, y es la vida misma, no es solo la vida de un cristiano. Todos sabemos que es así. Ahora con la etapa de la pandemia lo hemos visto, ¿no? O sea, estamos súper bien porque estamos más liberados, pero espera, porque después la cosa empeore y no podemos volver a recluir. Es la vida de cada uno, ¿no? Y saber que existe ese dinamismo de sentir a veces y no centrarse solo en el sentir, en una experiencia cristiana por una parte, pero tampoco no solo en una relación, digamos, totalmente ascética o enajenada de lo corporal. No sé si me doy a entender, Sebastián. Sí, perfecto. Y además, lo que dices tú, esta etapa como del rombo, donde uno a veces está en la parte más pequeña, que se siente un poco apretado, y después una parte más ancha, también es muy propia de la espiritualidad ignaciana, como con estos movimientos espirituales de la consolación y la desolación, donde también se menciona mucho eso, y también con lo que decías tú de Wittgenstein, de esto de atesorar y de guardar estos momentos. También San Ignacio dice lo mismo respecto a los momentos consoladores, que nutren también cuando uno está en momentos más desoladores. Entonces, claro, ahí se efectivamente, construye la relación, ¿no? O sea, exactamente. ahora también creo ahí, Sebastián, que también uno puede generar, y ahí es un tema súper interesante, generar posibilidades también para que esas experiencias se den, ¿no? Muchas veces uno escucha a las jóvenes, a las personas, pucha, es que Dios no me habla. Yo no escucho a Dios en mi interior. Bueno, pero ¿has hecho silencio algún momento para que eso se manifieste? Hoy en día estamos en un momento, en una sociedad en que el silencio como que no es muy bien visto. Entonces llego a la casa, prendo la tele, me subo al metro, voy conectado en Instagram, Facebook, me acuesto viendo una serie en Netflix. A ver, espera un poquito, o sea, ¿en qué momento yo le doy espacio para que esa voz se haga escuchar, ¿no? Entonces a veces sí es verdad que uno no puede, digamos, crear que Dios se manifieste, porque eso es voluntad de Él. Yo sí puedo generar ciertas instancias en las pastorales, por ejemplo, para que esa experiencia se pueda dar, ¿no? Y eso es lo propio del mediador de un agente pastoral, por ejemplo. Generar esas instancias o propiciar ciertos ambientes para que esas experiencias se puedan dar, ¿no? Y considerar que es Dios el que toma la iniciativa. De todas maneras, y sobre todo un punto que tocaste ahora, que culturalmente damos poco espacio a estas instancias de silencio, o propiciar también los ambientes para poder escuchar la voluntad de Dios en algún sentido. Y también algo comentabas al principio de la presentación, cuando decía esto, como estas objeciones culturales que pueden existir frente a procesos de conversión. ¿Cómo ves tú un poco la conversión al cristianismo en particular, pero a la vida espiritual en este contexto donde la autonomía, donde el creer que todo depende de mí y de nadie más que de mí, de prescindir de otros en algún sentido? ¿Cómo crees que se conjuga esto, si existe como un escenario propicio culturalmente hablando para la conversión cristiana? Y aquí me gustaría hacer solamente dos puntos, porque yo creo que en algún sentido esta como excesiva autonomía puede mermar un poco esto, pero también en algún sentido, con la pandemia sobre todo, estamos viendo también una juventud o también personas que cada vez ven menos sentido a ciertas cosas. Entonces también esa carencia de sentido puede ser un espacio amplio para la conversión cristiana. Entonces, ¿cómo es tú esas dos cosas? Como esta excesiva autonomía del individuo en algún sentido en la vida en general, pero también esta falta de sentido que hemos visto exacerbado en la pandemia, con el encerrarnos un poco en nosotros mismos, ¿cómo eso dialoga culturalmente con una experiencia de conversión? Bueno, es interesante el tema y yo creo que se abren varias aristas con lo que tú dices, porque, por ejemplo, a mí me toca abordar un poco el tema de la espiritualidad a nivel general, no solo, digamos, cristiano, y cuando uno profundiza en las espiritualidades que están como más de moda hoy en día,
en general, es muy difícil como establecer reglas generales porque cada individuo es uno y tal, pero lo que uno observa es que hay una cierta inclinación a practicar ciertas espiritualidades que son meramente inmamentistas, ¿no? Entonces es volcarse en el propio interior, estar contento consigo mismo, en paz interior, medita, pero es una espiritualidad que no te invita a salir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cristiano, y lo particular de la experiencia cristiana y de la espiritualidad cristiana es justamente que esa vida interior no se comprende si es que no se concretiza en el servicio a los demás. O sea, una forma para poder, si ustedes quieren, medir si efectivamente mi espiritualidad es verdaderamente cristiana, es si es que yo me siento llamado hacia el servicio a los demás. Por tanto, si yo estoy, por ejemplo, y eso no lo ve mucho, si tú me preguntas, ciertas personas que son practicantes y que llevan una vida sacramental, entre comillas, ordenada, van a misa todos los domingos y tal, pero no se preocupan del que está al lado, realmente uno debería cuestionar si efectivamente ahí verdaderamente hay una vida espiritual cristiana verdadera, ¿no? Pero, por otro lado, y ahí quizás abordo un poco tu pregunta, hay algo que a mí siempre como que me ha dejado como bien esperanzado con respecto a la juventud, y la juventud actual, digamos, y en general, es que hay una fuerte llamado al servicio a los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Chile han habido catástrofes, los primeros que en general salen al servicio por lo más son los jóvenes que quieren ayudar, no tienen esta energía y esa energía se quiere poner en servicio a los demás. Yo creo que ahí hay un punto de esperanza, porque si hay una persona que no se reconozca como cristiana, pero tiene un verdadero impulso al servicio a los demás, yo creo que está un paso adelantado de aquel que se reconoce como cristiano, pero vive una espiritualidad sacramental enteramente cerrado en sí mismo, y que ni siquiera está vinculado a esta primera experiencia e impresión que hablábamos en la presentación, sino una cuestión de una práctica religiosa en la que se involucra Dios y yo. Una monja que opta por la vida consagrada, contemplativa, y se va a meter a un claustro, y toma decisión solamente porque quiere relacionarse ella con Dios, es una decisión que no es verdadera. O sea, en el sentido que no es una opción de una vida espiritual bien llevada. Porque vean ustedes, un caso muy particular es Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux estuvo encerrada, si ustedes quieren ponerle un lenguaje así como más, toda su vida en un convento, y es la patrona universal de las misiones. Entonces, ¿cómo es posible que una monja que nunca estuvo en terreno sea patrona universal de las misiones? Bueno, porque ella comprendió claramente su vocación carmelita como una vocación de frontera, ¿no? De misión y de conquista, pero desde una perspectiva quizás que no era la acción pastoral concreta, pero en una entrega súper consciente y profunda en la vida contemplativa, ¿no? O en la vida religiosa, digamos, de claustro. Perfecto. Ahora quizás dejar a los que quieran preguntar, pueden dejar sus preguntas en el chat o también abrir sus micrófonos para que Cristian ahí vaya resolviendo sus dudas respecto a su presentación. Sí, justo me interesaría que lo que Luis Fernando dice, súper interesante y una muy buena, digamos, observación, ¿no? Efectivamente, más que una espiritualidad sacramental, es una espiritualidad del rito, efectivamente, ¿no? Que se centra solo en el rito y en las prácticas y efectivamente no en la eficacia que tiene el sacramento por sí. Sí, yo me refería justamente a esto de la ritualidad que conlleva una práctica, digamos, religiosa vinculada a los sacramentos en general, ¿no? Pero creo que hay una pregunta. Sí, eso mismo. Yo lo puedo leer. Ya. Dice R. Vergara, debo entender que si no hay llamado a servicio a los demás, sino que mero acercamiento intelectual a Dios, lo honesto sería reconocerse como no cristiano, ni siquiera ir en búsqueda a la experiencia primaria. Interesante, muy buena alcance que hace. Yo creo que vuelvo aquí como a reiterar el tema del dinamismo,
ninguno de nosotros es una persona que esté acabada, ¿no? Por tanto, no hay ninguna como que decisión o acercamiento que sea absoluto y puro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo una especie de inclinación al área académico y al dedicar gran parte de mi vida a la profundización, si ustedes quieren, intelectual de la revelación. Pero en cuanto a experiencia cristiana, yo debo comprender que esta experiencia que yo tengo de Dios se comparte con los demás. No necesariamente se debe concretizar en el servicio particular de una ayuda al prójimo monetaria o en una acción social determinada, sino que comprender que esta experiencia es comunitaria y involucra a los demás. Entonces, más que lo honesto sería no reconocerse como cristiana, yo diría más bien reconocerse como una experiencia que debería ser profundizada o que debería ser, digamos, purificada, si ustedes quieren, ¿no? Pero así como tú lo dices, en un aspecto puede ser también otro, ¿no? Puede ser que haya personas que se reconozcan como cristianos y que sean fuertes llamados al servicio, pero en ese servicio se quedan en el servicio de los demás y no resignifican ese servicio como como una acción religiosa que involucra la relación con Dios, ¿no? Por eso yo creo que este dinamismo de la persona humana que está en constante desarrollo es súper importante de considerarla a la hora de entender la vida espiritual cristiana, ¿no? La vida espiritual cristiana está en desarrollo permanentemente, con altos y bajos, y que nosotros también debemos comprender que la acción de la gracia también nos va ayudando a avanzar, ¿no? Yo tengo una pregunta y es muy pastoral. Yo en alguna ocasión, compartiendo un tema con un grupo de personas adultas, no es lo usual, yo trabajo más con jóvenes, yo deslicé el comentario de que yo había experimentado 3 conversiones: una conversión existencial, una conversión carismática y una conversión vocacional. Al final de esa conversación, una mujer adulta se me acercó y pues me hizo la observación de que yo tenía que estar equivocado porque no hay tantas conversiones, o sea, que hay una sola conversión. Yo sentí mucha tensión porque mi interlocutora pues es una persona como la que Cristian estaba describiendo ahorita de esa espiritualidad ritual, muy ritual, de hecho. Pero yo no supe cómo afrontar la pregunta y abrirle a ella la perspectiva de que realmente ese proceso de conversión puede tener varias conversiones o varios niveles, como tú bien lo explicabas. Uno, digamos, pastoralmente, ¿cómo puede ofrecerle esa perspectiva de que la conversión es continua a personas que ya lo dan por sentado? Y eso pasa, yo creo, con los adultos. Con los jóvenes, al menos a mí no me pasa eso, a lo mejor por su propia apatía religiosa, no te ponen como no te hacen como estos cuestionamientos. Entonces, con los adultos, a mí me cuesta mucho como darles esa perspectiva. Sí, Luis Fernando, yo creo que ahí hay un tema que tú bien lo dices, que tiene mucha implicancia desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque efectivamente las generaciones más antiguas quizás tienen una noción mucho más estática de la realidad. El propio Concilio Vaticano II, inclusive te aconsejo leer la introducción de Gaudium et Spes, hace como estamos hablando de aquellos años, pero yo siento que sigue siendo aún igual de actual, hace una descripción de la sociedad que es bien interesante y los cambios que la sociedad ha experimentado, y por lo mismo a partir de esos cambios que fundamenta los cambios que la Iglesia se ve llamada a hacer a partir de este concilio, ¿no?
Y justamente uno de los términos que utiliza es el cambio de la percepción de la realidad. Que en una sociedad más antigua, digamos, había una percepción muy estática de la realidad. Hoy en día, la percepción de la realidad es mucho más dinámica por los cambios constantes que hay en la ciencia, que nos van obligando a replantearnos muchas cosas constantemente. Y ya vemos que hoy en día las personas se preguntan sobre su propia vida en muchas ocasiones, ¿no? Eso creo que por una parte, ¿no? Y segundo, creo que el tema de la libertad del ser humano es súper importante como un punto a considerar en el tema de la conversión. Al igual como la señora que te conversó, hay ciertos teólogos que efectivamente no le llaman conversiones a las otras etapas que suceden posterior a esta primera conversión, ¿no? Y solamente restringen la noción de conversión a este paso, a este cambio de vida en que la persona se abre inicialmente a la experiencia de Cristo, ¿no? Podríamos decir entonces que hay muchos teólogos, y sobre todo quizás más antiguos, que establecen solamente una conversión, como la conversión del paso de la no creencia o de la increencia a la creencia. Pero si nosotros vemos y analizamos cómo se da la vida misma en las personas, nosotros vemos que no basta solo eso, porque no es que yo dejo de creer, o sea, paso de la increencia a la creencia y llego a un estatus o a una especie de plataforma de fe y de creencia que es estática durante toda mi vida y muero en la fe. Es verdad que existe, y eso en la vida espiritual también creo que San Ignacio también lo establece, una cierta etapa de la vida espiritual en que la persona como que se acostumbra o de alguna manera esta última estadio que vimos, la experiencia cristiana, por decirlo así, se unifica en toda su axiología, lo que significa la fe cristiana, y la va viviendo de una manera, digamos, como que constante. Pero en general, nosotros, y sobre todo en nuestra, yo digo nuestra, me considero no tan viejo, pero en nuestra generación, la intermitencia, la inconstancia es muy propia. Por tanto, creo que es mucho más cercano a nuestra propia realidad el tema de la conversión permanente. Y efectivamente, creo que lo que tú comentas, Luis, es muy propio de este choque generacional que tiene una visión más estática de la visión quizás más dinámica que tenemos nosotros. Y eso en la teología también se ve claramente. Si alguien tiene más preguntas, dudas, problemas, siéntanse con la libertad de este espacio. Este espacio es suyo. Tanto ahí pensando quizás si es que de repente en qué etapa voy, digamos así. No era un retiro, ¿no? Era una conversación. No sé si también de repente les hace sentido o quizás, porque también puede ser que haya objeciones y también esas son muy interesantes de abordar si es que hay algo en esa línea también. Oye, Cristian, y bueno, quizás como para ir finalizando este espacio, ¿qué pistas o invitaciones le dejarías a los jóvenes hoy en día como para ir propiciando quizás y seguir trabajando, como caminando hacia esa conversión, pero de una forma como no forzada? ¿Qué invitaciones o pistas podrías darles para ayudar a propiciar ese proceso de conversión, si es que lo están viviendo? Mira, sabes que ahora me ha tocado mucho como que profundizar no sé si han escuchado ustedes de una temática que está como súper actual, digamos, que es el tema de la inteligencia espiritual. Es un concepto que proviene de las inteligencias múltiples y tal, y postula en el fondo que la inteligencia espiritual es una capacidad que puede ser desarrollada, ¿no? Y la conciencia religiosa vendría siendo una concreción
de la inteligencia espiritual. Por tanto, para que una persona sea religiosa, debe tener una dimensión espiritual desarrollada. Y a partir de ese punto es que ciertos autores establecen formas para ejercitar la inteligencia espiritual. Y creo que esa podría ser una pista que a nosotros como agentes pastorales, o que sea, nos podría ayudar como para propiciar esa, porque vuelvo a reiterar que la iniciativa viene de Dios, ¿no? Yo no puedo generar una experiencia de conversión. Puedo poner todo, pero si Dios no toma la iniciativa, eso no pasa. Pero sí, como les decía, una experiencia cristiana, una experiencia de conversión puede tener eco en una persona que tenga la inteligencia espiritual o su capacidad espiritual o su vida espiritual en general bien desarrollado, bien amplia. ¿Y qué pistas se dan en general? Por ejemplo, miren lo que voy a decir, pareciese que no tiene nada que ver, la práctica del deporte, la contemplación de la naturaleza, lo que hablábamos hace un poco, el tema del silencio, el gusto por el silencio, propiciar una cosa que vuelvo a reiterar, puede sonar medio extraño, pero la contemplación del arte, de la música. Ciertos autores dicen que las personas que desarrollan estas dimensiones que tienen que ver con la profundidad espiritual son más propensas a tener una vida religiosa como más sana. Una persona que no tiene esta vida espiritual, quizás como yo lo estoy diciendo así, como la profundidad, la contemplación, el silencio, muy fácilmente puede caer en cierto sectarismo, por ejemplo, ¿no? Porque en el fondo se va a las prácticas rituales que debe de cumplir y bla, 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 pero no le da una cabida en esta profundidad anímica que se da cuando hay una inteligencia espiritual desarrollada. Entonces, si tú me preguntas, Robinson, yo qué pistas quizás se podrían dar es en las acciones pastorales que uno realice, generar espacios en donde se pueda dar cabida a esto, al silencio, a la contemplación. Por ejemplo, ciertos autores hablan que el tema de la práctica, y lo que yo decía antes, ¿no? La práctica de la solidaridad, porque en el fondo yo estoy ejercitando el servicio al otro. Son acciones que yo creo que están de nuestra parte, que caben a nosotros, que pueden ayudar a que la acción de Dios pueda encontrar una respuesta de parte de nosotros, ¿no? Una persona que está habituada a la superficialidad, a la chacota, inclusive a la vulgaridad, por ejemplo, está mucho menos propensa a poder responder a un tipo de experiencia religiosa como la de la conversión, ¿no? No sé si respondo un poco a lo que me dice. Sí, totalmente. Sobre todo preguntaba porque, bueno, hoy en día a mí me toca mucho acompañar y de alguna forma trabajar con otros jóvenes. Y estamos en este contexto de plena pandemia donde muchas cosas presenciales que eran como esos espacios para dar, esos espacios de silencio, de reflexión, de oración, como una misa, una oración cantada, un encuentro, encontrarse con otros que te dan esos espacios de experiencia, no han sido posibles. Quizá un poquito hoy más, un poquito más. Y tuvimos que recurrir mucho a la virtualidad. Entonces, mucha de esa pega tuvo que hacerse solo. Entonces, ha sido un tema igual como lo que fue el año pasado. Por eso igual preguntaba como un poquito como... No, ahora Robinson, yo creo que, no sé si los demás lo compartirán o no, pero también este tema de la pandemia, que nos obligó un poco a estar encerrados, si la persona lo resignificó en esta línea de lo que estamos hablando, un poco ya no tengo que estar distraído con las cosas que a veces me sacan del centro, ¿no? A veces puede que eso, que haya sido una cosa que fue adversa, pueda darse una propiciación para hacerse preguntas del sentido, y ahí quizás Dios mismo puede haberse, digamos, apoyado, no sé si apoyado es la palabra, pero haber utilizado esa circunstancia para manifestarse en el interior de las personas. Yo creo que uno nunca sabe cuáles son los caminos de Dios, y bueno, hasta la pandemia y esta situación adversa también a veces nos ayuda también a nosotros para darnos cuenta que no somos nosotros los protagonistas de la historia, ¿no? Nosotros somos meros actores secundarios. Justamente eso quería también finalizar, tal vez como Dios se va presentando de distintas formas, como ahí, como lo va escuchando uno y sintiendo, es muy distinto para cada persona. Creo que Nancy dice, a ver si la interpreto bien, Nancy dice que siento que son caminos
que facilita la sensibilización y permite poner al servicio a la inteligencia para avanzar hacia la conciencia espiritual. Sí, sí, exactamente, ¿no? En general se habla más bien particularmente de la conciencia religiosa, ¿no? Que en el fondo es lo más particular del desarrollo de la espiritualidad, ¿no? En un como aspecto más amplio está el tema de la espiritualidad, después está el tema de la conciencia de lo trascendente, y finalmente está la confesionalidad, que es la confesión de una fe religiosa en particular, ¿no? Pero para que dé cabida esa confesionalidad y la conversión se da ahí, es necesario que haya todo esto previo, ¿no? Una persona que vive en la superficie es muy difícil que viva un proceso de conversión profundo. Si ustedes ven personas como San Pablo, como San Ignacio, por ejemplo, no es que San Ignacio era una persona súper superficial que andaba por la vida, no, era un tipo que se hacía cuestionamientos. El propio San Agustín, que es un paradigma de conversión, era una persona que tenía y se hacía preguntas hondas y profundas. Edith Stein, que es de quien yo me he ido especializando a lo largo del tiempo, es una mujer que pasó desde judía, agnóstica, atea, después se hace católica y carmelita, y al final termina siendo, digamos, martirizada por los nazis. Y uno dice, bueno, ahí había un terreno en donde Dios podía actuar, una mujer que se hacía grandes preguntas. Me parece difícil que haya un proceso de conversión así en alguien que anda, digamos, floppy por la vida. No sé, puede ser, pero no es lo que uno generalmente observa. Bueno, para ya finalizar entonces este espacio, quiero y queremos agradecer a Cristian por esta presentación, por esta charla, por este espacio de conversación junto a Sebastián, que nos permiten seguir ahondando en este tema de la conversión, seguir profundizando, seguir quizás aprendiendo a cómo seguir avanzando en esa conversión, y finalmente ver las cosas de otra manera también. Entonces, agradecerte por este espacio, Cristian, muchas gracias. Y agradecer a todas las personas que se han conectado hoy en día a esta charla. Los y las quiero dejar a todos invitados al próximo miércoles, a la misma hora, en el mismo canal, a la siguiente charla que la va a dictar el profesor Federico Aguirre sobre dónde buscar la santidad. Ahí vamos a hablar un poquito de santidad, siguiendo con esto de la vida de San Ignacio, con estos conceptos que se relacionan. Esta vez hablar sobre la santidad. Así que todos y todas muy invitados. Muchas gracias a ti, Robinson, por la invitación, y aprovechar un saludo a todos ahí, y espero que estas pequeñas reflexiones puedan haber sido útiles para lo que ustedes están haciendo ahí en sus diversas comunidades y también para la propia vida espiritual de cada uno. Muchas gracias también, Robinson, y muchas gracias, Cristian, por la interesantísima exposición. Gracias a ti, Sebastián. Cuídense harto, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Bien, chao. Chao.